y porque, como vemos, él no es un paciente en el que estemos acostumbrados, digamos, a encontrar este tipo de infartos. Entonces también es importante, ya vamos a hablar de cuáles son las probabilidades de que un paciente presente estos eventos. Dentro del contenido de la charla, pues lo dimos como una pequeña introducción, la definición y clasificación del infarto, epidemiología, las manifestaciones clínicas, un pequeño apartado de la probabilidad pretest del paciente para tener un síndrome coronario agudo, el diagnóstico, la Se estratificación escucha muy y bajito. tratamiento y el caso clínico. Me dicen que se escucha, no se escucha muy bien. ¿Ya mejoró de pronto un poco? Sí, yo te escucho bien. Bien, Carlos, te escucho bien. Listo. Entonces sí, tenemos también un caso clínico que nos ofreció para presentar la doctora, que va a estar integrado también dentro de la presentación. Bueno, buenas noches, me presento, soy Samuel Calderón y pues voy a hablarles un poquito entonces de la introducción. Eh, bueno, pues le pido a Carlos que me ayude por favor a señalar, porque pues uno ve estas gráficas y como que uno no se sabe ubicar. Comenzamos desde arriba. Un paciente puede tener un síndrome coronario agudo. Esto básicamente es para que nosotros entendamos que el síndrome coronario agudo, pues sí, es una palabra como muy vaga, pero esto se puede traducir en tres cosas. En un infarto con elevación, en una angina inestable o en un infarto sin elevación del ST. Ya vamos a ver qué determina cada uno. Pero entonces comencemos desde arriba. Arriba vemos que son diferentes mecanismos de infarto, como la rotura de una placa, el vasoespasmo, la disfunción endotelial. Esto va a determinar si es un infarto tipo 1, tipo 2. Bueno, hay una cantidad, pues hay clasificación de los infartos. No voy a entrar en eso ahorita. Lo que sí quiero mostrarles es que el paciente va a tener una molestia isquémica y puede ser consecuente a qué? A un fenómeno aterotrombótico en su mano derecha o no trombótico en su mano izquierda. Primero vamos al no trombótico. Vemos un paciente que tiene una estenosis de su coronaria full y está muy, muy estenosado. Este paciente, pues, podría estar normal en este momento y se pone a correr y digamos que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno y el paciente va a tener una molestia isquémica. ¿Y cómo lo vamos a ver en un electro? Vamos a ver que el paciente no va a tener una elevación del ST. A diferencia de los dos casos, a diferencia del caso a la derecha, vemos que el que está más hacia la derecha, cuando hay un fenómeno aterotrombótico, o sea, se rompió la placa, se formó el coágulo, este va a generar tapones, se ocluya toda la coronaria y vemos que lo vamos a evidenciar en el electro como una elevación del ST. Entonces, pues por eso es que hay que correrle tanto un infarto con elevación, porque se tapó todo, entonces corra a reperfundirlo. En, en el, en el ah, volví, me habían silenciado. En el de la mitad vemos como también es consecuente un fenómeno trombótico, pero si no ocluye en su totalidad a la arteria coronaria, no va a elevar el ST. Nosotros nos vamos a enfocar en esta exposición en el infarto sin elevación del ST. Entonces, volvemos a la clasificación. Un síndrome coronario agudo se puede clasificar en síndrome coronario agudo sin elevación del ST y a su vez este síndrome coronario agudo sin elevación se va a clasificar en dos más, en el infarto sin elevación y en la angina inestable. ¿Qué va a determinar que sea una u otra? La presencia de biomarcadores, en este caso troponinas. Entonces, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con troponinas positivas, pues va a ser un infarto sin elevación. Ya puede ser o por un fenómeno de estenosis o por un fenómeno trombótico. Lo más común es que sea por un fenómeno aterotrombótico. La mayoría de las veces, un infarto sin elevación no va a dar ondas Q, pero pues hay casos en los que sí, por eso la flechita se ve como delgadita. Y los infartos con elevación sí van a dar un infarto, pues van a evidenciar ondas Q en el electro. Entonces esto más o menos es como para traerles para ubicarlos. Siguiente. Esto, para hablar de la definición y la clasificación del infarto, no les voy a leer este poco de definiciones. Esto nada más es para mostrarles que cada
o sea, que los infartos tienen el infarto tiene una clasificación de acuerdo a su mecanismo. Entonces, si es tipo 1 es un fenómeno aterotrombótico necesariamente, si es tipo 2 es consecuente al desequilibrio de oferta y demanda, si es tipo 3, el paciente se murió y no tiene troponinas, si es tipo 4 y 5 ya están relacionados con la intervención o si es por cateterismo, si es por una cirugía, pero pues digamos que la definición que vamos a usar nosotros, pues con base a la cuarta definición universal, siguiente porfa Carlos, vendría siendo esto, que ya es algo como transcrito por mí y que vendría siendo como más fácil. Un paciente que tenga troponinas positivas, ¿qué son troponinas positivas? Esto lo vamos a repetir por ahí 1.000.000 de veces en la exposición. Cuando están por encima del percentil 99 del límite superior normal, ¿vale? Esos son troponinas positivas, más A, B, C o D, o sea, puede tener una de estas, troponinas más A o troponinas más B, o en fin. Entonces, si el paciente tiene troponinas y un electro, ya vamos a ver los hallazgos del electro, pero en el electro vemos ondas Q, desviaciones del ST, T's invertidas o bloqueos de rama izquierdo, de nuevo, este paciente está con un infarto, pues además de las troponinas, claro está. O si vemos en la imagen miocárdica, que puede ser un eco-TT o una resonancia, o en la imagen coronaria, cuando ya estamos viendo es el trombo literalmente, o solo con el hecho de que el paciente tenga las troponinas positivas y los síntomas de isquemia, ya esto nos define un infarto. Siguiente, por favor. Entonces, pues ahorita les voy a dar, no sé, 30 segunditos para que entren al Kahoot. Hay 19 personas, no sé si más gente se va a meter, ahora hay 20. Les voy a dar, no sé, 30 segunditos para que se metan. Ahí está el código para poderle darle start, ¿vale? Ahí veo que siguen entrando personas. Bueno, como veo que sigue entrando gente, pues voy a dar más tiempo. Lee la pregunta. La pregunta es si es más común un infarto con elevación del ST que un infarto sin elevación del ST. Entonces, pues tiene que marcar verdadero o falso. Creo que ya no está entrando más personas, ya se suspendió. Vamos con estos 50. Entonces voy a iniciar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya los que están, inició. Entonces, bueno, estén pendientes a su celular. Es más común un infarto con elevación que infarto sin elevación. Y bueno, tiempo, 33 personas respondieron que el infarto que es falso realmente. Dale siguiente, Carlos. La respuesta correcta es que es falso. El infarto sin elevación del ST es más común y pues ya les voy a mostrar, ya les voy a hablar de esto en epidemiología. ¿Qué les resalto? Vemos cómo en esta gráfica, desde pues de las tendencias del infarto con elevación y sin elevación, que el infarto sin elevación ha estado en ascenso desde 1990 hasta el 2006, perdón, y el infarto con elevación ha estado disminuyendo. ¿Por qué? Porque ha mejorado la prevención primaria. ¿Por qué se está aumentando el infarto sin elevación? Porque hay más comorbilidades, más diabetes, más enfermedad renal crónica y no aumentó solo el infarto sin, también aumentó en general el síndrome coronario agudo sin elevación. Esto pues explicaría que también ha aumentado la angina inestable, ¿vale? Y las troponinas ultrasensibles disminuyeron el diagnóstico de angina inestable y aumentaron el diagnóstico de infarto sin elevación. Recordemos que yo les mencioné que lo que va a diferenciar una angina inestable de un infarto sin elevación va a ser esta presencia de las troponinas, ¿vale? Siguiente, por favor. A la animación, por fin. Entonces, una atrás, por favor, que creo que se pasó una animación rapidísimo.
Bueno, la animación pasada hablaba básicamente de la mortalidad a los 30 días después de un infarto y vemos cómo ha ido cayendo, cómo ha ido disminuyendo, cómo tenemos tratamientos más efectivos y ahora los vamos a ver en un infarto sin y un infarto con. Vemos que la mortalidad, dale Carlos, que en un infarto sin elevación del ST, la mortalidad ha disminuido y en un infarto, la mortalidad a 30 días ha disminuido y en un infarto con elevación del ST a los 30 días, la mortalidad, digamos que se ha mantenido un poquito, ¿vale? Entonces, pues, era como para traerles eso. Siguiente. Otra cosa, yo asociaba muchas veces infarto así, países del primer mundo así, personas súper obesas, pero vemos que esto es algo que nos incumbe a nosotros y mucho. ¿Por qué? Porque es un problema de países de ingresos medios e ingresos bajos. Y ingresos bajos, en nuestro caso nosotros pues somos de ingresos medios. ¿Y por qué? Porque más del 80% de las muertes por enfermedad cardiovascular en el mundo se dan en estos países de ingresos medios e ingresos bajos. Entonces pues nos incumbe bastante. Vemos que hay una relación inversa para las tasas de infarto, de tal manera que los que tienen ingresos altos tienen unas tasas de infarto menores a los que tienen ingresos bajos, ¿vale? Otra cosa, los costos de la atención son súper altos. Vemos que por una angina inestable al año, pues después de un año del evento, el paciente puede gastar hasta $2.500 o, perdón, después de un infarto fatal, se puede gastar hasta $17.000. Entonces, pues es un platal y pues deberíamos afectar en la prevención de esto. Siguiente. Esto es más en Colombia y les demuestro que en el 2011 el 56.3% de la mortalidad fue por cardiopatía isquémica. Pues no sé, hay muchas personas que piensan que no, que en Colombia se muere más la gente de violencia, pero no, realmente a partir del 2011 se muere más gente por cardiopatía isquémica. Es bastante obvio, pues a los hombres les da más que a las mujeres y vemos que en el 2014 la relación era de 1.74 hombres a mujeres. La edad promedio, vemos que en los hombres es de la edad promedio que tengan el infarto es de los 64.9 años, en hombres y en mujeres 72.3 años. Se dice que la mortalidad podría ser hasta del 80%, hasta no superior, hasta el 80%, cuando son mayores de 65 años, en el año que esto se evaluó, que no me acuerdo, fue como en el 2008. La prevalencia de infarto aumenta claramente con la edad y es 7 veces mayor en pacientes de 65 a 74 años. Esta tabla, pues aunque se ve como súper mega engorrosa y súper grande, pues no voy a ahondar full en ella, solo quiero que vean que la fase reversible en la primer tabla de arribita vemos que aproximadamente después de unos 25 minutos ya dejamos de tener una fase reversible y ya comienza a aumentar este miocardio muerto acumulado, que aunque el paciente todavía se va a beneficiar de una reperfusión, pues ese miocardio murió y pues murió, ¿vale? ¿Cómo vamos a medir esto? Pues vemos que el lactato es un indicador de hipoperfusión, entonces pues a medida que el miocardio está muriéndose, el lactato va aumentando y el ATP va disminuyendo. Eso nada más era para mostrarles esto. Las dos gráficas de abajo evidencian pues que es algo que se ha estudiado plenamente con microscopía óptica, con los cambios macroscópicos y pues no voy a entrar en eso. Sí vemos que cuando el infarto es reperfundido, vemos como pasamos de una necrosis hemorrágica miocárdica a una inflamación y reparación de las bandas. Entonces, pues, era una diapositiva muy informativa. Siguiente. Hablando de los biomarcadores, aunque ahí ustedes ven a la mioglobina, la CKMB, la troponina T y troponina I, pues digamos que la mioglobina y la CKMB puede que ya estén pasando como medio a la historia de la medicina y la troponina T y troponina I son las que de verdad usamos en la práctica clínica. Más adelante Carlos va a hablar un poco de ellas. ¿Qué es importante? Y pues que me parece importante de anotar, que la troponina T y la I van a tener un tiempo de inicio para detectarlas en el plasma sanguíneo de 4 a 6 horas. Esto nos va a explicar posteriormente el por qué los algoritmos para detectar infartos son así. El pico va a ser de 12 a 24 horas y las podemos ver positivas inclusive por muchos días, de 7 a 10 si es T o de 6 a 8 si es troponina I. ¿Cuándo las vamos a considerar positivas? Yo ya se les mencioné, cuando son agudas, o sea, tienen que ser ya porque nosotros podemos tener troponinas positivas de manera crónica y cuando son superiores al percentil 99 del límite superior normal. Existen algoritmos de 0,1 hora y de 0,3 horas, que ya vamos a ver bonito. Siguiente, por favor. Esto es para resaltarles entonces,
Si un paciente tiene troponinas positivas, ¿tiene infarto? ¿Solo con las troponinas? No, solo con las troponinas no es un infarto. ¿Por qué? Porque aquí vemos unas condiciones que generan que tengamos troponinas positivas. ¿Cómo qué? Como una anemia, como una taquiarritmia ventricular, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal, un estado de hipotensión o shock o hasta una hipoxemia. Les menciono estos, pero hay muchísimas más. Takotsubo, hipertiroidismo, en fin. Esto aquí vemos que cuando tenemos estas troponinas positivas vamos a decir que el paciente tiene un daño miocárdico, pero recordar, no tiene un infarto. Siguiente. Esto es para mostrarles más o menos cómo si encontramos un paciente con troponinas positivas, ya les mencioné muchas veces qué son troponinas positivas, entonces primero vamos a la parte derecha del bracito. Vemos que cuando las troponinas, uno se las toma, el paciente llega, uno se las toma, se las volvemos a tomar o en 1 hora o en 3 horas de acuerdo al algoritmo, y estas troponinas continúan estables, ¿estamos ante qué? Ante un daño miocárdico crónico y puede ser consecuente a las etiologías que les dije ahorita, cardiopatía estructural, enfermedad renal crónica, anemia, en fin. Ahora, hay otro escenario y es en el que el paciente tiene un ascenso y ojo que uno pensaría, no, las troponinas le subieron, pero no, podrían descender y podrían indicar un fenómeno isquémico agudo, ¿vale? Entonces, tener eso en cuenta. Entonces, si aumentan si aumentan o descienden de manera aguda, pueden ser dos cosas. O porque hay isquemia, y pues si hay isquemia, pues ya va a ser un infarto. Ahí dice que infarto tipo 1, infarto tipo 2, pero pues digamos que eso ahorita no nos interesa mucho, nos interesa que es un infarto. Y también ellas pueden variar de manera aguda, pero correspondiendo a un daño miocárdico agudo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, porque el paciente tiene una miocarditis. Y miocarditis no es infarto, o insuficiencia cardíaca aguda no es infarto. ¿Vale? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Troponinas solitas no sirven del todo. Esto, digamos, aquí le di el pantallazo a cómo se ve, pues digamos, los hallazgos que tenemos que encontrar en un electrocardiograma para decir que el paciente está con un síndrome coronario agudo, que el paciente tiene una isquemia miocárdica. Esto en ausencia de hipertrofia, en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo y de bloqueo de rama. Pues ahí eso está como muy cargado, yo lo transcribí como una manera más agradable a los ojitos. Entonces vemos que un supradesnivel del ST mayor a 0.1 milivoltios en dos derivadas contiguas. ¿Qué significan dos derivadas contiguas? No significa que sean, pues, o sea, que sean de 2, de 3, ABL, o sea, significa que estas derivadas representen una pared del corazón, ¿vale? Tiene unas excepciones, este supradesnivel del ST, B2 mayor a 0.1 milivoltios. ¿Por qué? Porque en B2 y B3 digamos que los valores son distintos, no voy a entrar en eso porque no es una exposición de supradesnivel, pero pues tener en cuenta que B2 y B3 son las excepciones. Ahora, los que sí vamos a tener en cuenta, el infradesnivel del ST mayor a 0.05 milivoltios, o sea, medio milímetro, o sea, casi nada, en dos derivadas contiguas nos va a indicar una isquemia miocárdica en ausencia de hipertrofia o bloqueo de rama. Recordemos que esto puede ser motivo de otra exposición y eso pues, es bien, pues más complejito. Y también la inversión de la onda T mayor a 0.1 milivoltios en dos derivadas contiguas con una R prominente o con ese cociente que aparece ahí, también nos va a indicar un posible síndrome coronario agudo sin elevación del ST o un infarto sin elevación del ST. ¿Qué otra cosa es importante? Que el electro puede estar normal en más de un tercio de los pacientes, ¿vale? Segundo, hay un docente de nosotros que nos menciona, eso para entrar un poquito en esto de hipertrofia del ventrículo izquierdo y bloqueo de rama, uno cómo hace para detectar pues en bloqueo de rama, pues digamos que hay unos criterios especiales, como son los criterios de Sgarbosa, que de hecho creo que ahora están medio obsoletos y hay otros criterios además de estos más nuevos. Y también en lo de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y es un docente que nos menciona constantemente sobre la concordancia y la discordancia de la repolarización con respecto al QRS. De tal manera que si el QRS es predominantemente positivo y vemos un supradesnivel del ST, eso no es explicable ni por una hipertrofia del ventrículo izquierdo ni por un bloqueo de rama. ¿Por qué? Porque son cambios concordantes. Ahora, los cambios discordantes sí podrían ser explicados, los cambios discordantes en la repolarización sí podrían ser explicados por una hipertrofia o un bloqueo de rama, ¿vale? Entonces era como para mencionarles eso. Siguiente, por favor. Esta es otra pregunta y dice lo siguiente. Espero que no hayan cerrado el Kahoot. Con un dolor torácico agudo en urgencias, la etiología más probable es un síndrome coronario agudo, verdadero o falso. Bueno, ya les leí la pregunta, le voy a dar next. De primero va Enrique Vergara. Entonces, en
3, 2, 1, comienza a contar el tiempo y ya. Mientras tanto les voy diciendo pues que ese es el urgencias del hospital donde rotamos nosotros, pues del Hospital Universitario del Valle y pues siempre lleno. Bueno, perfecto. Entonces aquí 22 personas marcaron falso y 20 personas marcaron verdadero. Realmente la respuesta correcta es falso. Dale siguiente, Carlos. Ya vamos a explicar el motivo. Bueno, centrándonos entonces un poquito en lo que es la clínica del paciente, cómo llega un paciente con un síndrome coronario agudo o un infarto agudo de miocardio. Siempre es muy importante valorar el dolor, la angina, porque es el síntoma principal, el que va a ser el que primero refiere el paciente en la mayoría de los casos. Es un dolor, como ya lo conocemos, opresivo, que puede irradiarse al cuello, a la mandíbula, a los hombros, a los brazos, generalmente al brazo izquierdo, también al brazo derecho. Y es importante definir entonces cuándo ese dolor, cuándo esa angina es típica de un síndrome coronario agudo. Vamos a decir que es una angina típica cuando cumple 3 de las siguientes características. Dolor opresivo del pecho o el cuello, que se irradia la mandíbula, hombro o brazo, que es provocado o desencadenado por el esfuerzo o por el estrés emocional, cualquier cosa que aumente la demanda de oxígeno del miocardio, y que se alivia en aproximadamente 5 a 10 minutos con el reposo o con el consumo de nitratos. ¿Cuándo vamos a decir que la angina es atípica? Cuando cumple solamente 2 de estas características previas que mencionamos. Y cuando decimos que es un dolor no anginoso, cuando cumple una o ninguna de las características anteriores. También hay que mencionar que existen unos, lo que son como equivalentes anginosos, que es cuando el paciente no se presenta con ese síntoma típico de angina o que se presenta con angina más otros síntomas como lo podrían ser disnea, náuseas o vómito, debilidad, incluso dolor epigástrico o alteración del estado de la conciencia. Esto lo tenemos que sospechar sobre todo en una población como lo son ancianos, diabéticos. También se ha descrito que pueden ser un poco atípicos los síntomas en mujeres y en pacientes revascularizados. De hecho, en pacientes que pues, con angina inestable o con un infarto de miocardio previo, es más probable que tengan un síndrome coronario agudo sin elevación un infarto sin elevación del ST. También hacer hincapié en lo que son los diagnósticos diferenciales, ya que cuando nos llega un paciente con dolor torácico tenemos que pensar en síndrome coronario agudo, pero también en otros diagnósticos. Pueden ser cardíacos, pulmonares, vasculares, gastrointestinales, incluso musculoesqueléticos o otros como trastornos de ansiedad, donde tenemos taquiarritmias, miopericarditis, Takotsubo, como ya lo había mencionado. En pulmonar tenemos el TEP, o una disección aórtica, una úlcera péptica. Sin embargo, quiero hacer énfasis también en cuáles son estos diagnósticos diferenciales de dolor torácico que amenazan potencialmente la vida del paciente y tenemos que estar como muy pendientes de ellos, ya que su diagnóstico y tratamiento temprano van a ser muy importantes en el pronóstico, donde se encuentran, pues claramente lo que estamos hablando, síndromes coronarios agudos, el tromboembolismo pulmonar, la disección aórtica, también se le agregaría neumotoras a tensión, tal vez, taponamiento cardíaco, ruptura esofágica. Claramente estos diferentes síntomas tienen otras características, tal vez en el TEP uno piensa más en una disnea aguda, en la disección aórtica un dolor más transfixiante, de calor muy intenso. Sin embargo, pues todos son diagnósticos que siempre tenemos que tener en cuenta. Aquí volviendo a la epidemiología y a la pregunta que se hacía anteriormente, cuando hay un dolor torácico en urgencias, ¿cuáles son las causas más probables? Pues tenemos que el síndrome coronario o el infarto agudo de miocardio con elevación del ST se encuentra entre un 5 al 10%, el infarto sin elevación del ST se encuentra entre un 15 al 20%, tenemos angina inestable con un 10% y otras cardiopatías con un 15%. De enfermedades no cardíacas tenemos un porcentaje de aproximadamente entre 45 y 50%. Entonces, como veíamos en la pregunta, del dolor torácico tenemos casi que la mitad que son enfermedades no cardíacas y de la otra mitad, gran parte, casi 2/3 pueden ser infartos. Entonces hay que estar bastante pendientes de eso. Aquí tenemos otra pregunta para que vuelvan a conectarse con el Kahoot.
y es cuál de los siguientes diagnósticos diferenciales de síndrome coronario agudo no amenaza potencialmente la vida del paciente. No lo hace potencialmente. Entonces vamos a empezar con la pregunta. Listo. Pues hay que tener en cuenta que estos otros diagnósticos siempre son importantes diagnosticarlos porque son diagnósticos potencialmente mortales. Continuando entonces, queríamos traer y rescatar un poquito lo que son estas probabilidades pretest, la probabilidad de que el paciente cuando llega con el dolor tenga o no un síndrome coronario agudo. ¿Por qué pues, queríamos recargar bastante esto? Porque generalmente se hace mucho hincapié en los servicios de urgencia, por ejemplo, en el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, estas medidas de riesgo cardiovascular, estos factores de riesgo cardiovascular, son muy buenos predictores para una enfermedad coronaria a largo plazo, una enfermedad coronaria futura, un paciente que a 10 años me va a hacer un infarto. Sin embargo, no son tan buenos predictores para la enfermedad coronaria, un síndrome coronario agudo en el momento. ¿Qué quiero decir? Si tenemos un paciente de 60 años, fumador, hipertenso, hipercolesterolémico, diabético, pero asintomático, tiene menos probabilidad de estar presentando en este momento un síndrome coronario agudo que, por ejemplo, volviendo al caso de Casillas con dolor torácico. Entonces hay que tener en cuenta que el dolor torácico, las características del dolor son como donde nos tenemos que centrar y ver cuál es la posibilidad de que el paciente esté presentando un síndrome coronario, por más de que no nos encaje siempre en ese paciente de mayor edad con múltiples comorbilidades. Entonces aquí tenemos esta tabla que clasifica simplemente es el dolor, si es típico, si es atípico o si es no anginoso, lo separa entre hombres y mujeres y claramente pues en la edad, a mayor edad hay mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, tenemos un hombre con un dolor típico mayor de 70 años, tiene una probabilidad pretest de 52%, más del 15%, que es lo que describe esta guía. Esta es la guía del síndrome coronario crónico, de donde sacamos esta tabla, donde en estos pacientes con esta probabilidad tan alta, sí o sí se van a beneficiar de un tipo de estratificación, así no sea un cateterismo, pero sin embargo no es como para descartarlos de inmediato, que buscar el síndrome coronario. Tenemos estos que son verde más clarito, que son los que tienen una probabilidad pretest menor al 15%, pero mayor al 5%, y en eso se tiene que empezar también a buscar un poco más, hay que valorar otro tipo de probabilidades, por ejemplo, si no hay cambios en el electrocardiograma o si en un TAC de coronarias tenía antes un índice de calcio muy alto, pero pues es otro tipo de probabilidad. Y está el grisecito, que ya es una probabilidad muy baja. Aquí también se ponen disnea como síntoma único y también pues dan esta clasificación del riesgo. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Pues otros tipos otra forma de clasificarlo, entonces está en la probabilidad alta, intermedia también, intermedia y baja también. Sin embargo, ya haciendo más énfasis como en las características del dolor, qué tan afines, cuáles son las comorbilidades del paciente. Al examen físico si encontramos cosas distintas y pues aquí se le va a sumar el electrocardiograma y los biomarcadores que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, es siempre importante como pensar y ver cuál es la probabilidad del paciente que me llega al servicio de urgencias. Aquí queríamos traer un caso clínico que nos presentó la doctora, entonces vamos a explicarlo, cómo va el caso y lo vamos a ir resolviendo entre todos. Vale, el caso clínico es de un paciente hombre de 75 años que presenta un dolor súbito retroesternal opresivo de 20 minutos de duración y tiene una intensidad en la escala visual análoga de 6 de 10. Este dolor se irradia al cuello y se atenúa con isordil sublingual. Parece que grita angina. Dentro de sus antecedentes
se encuentra que él tiene una hipertrigliceridemia manejada con gemfibrosilo, actualmente está bien manejado, y el otro antecedente es que es médico. Aquí nos referimos más que todo como al estrés que él maneja, pues yo ni siquiera soy médico y ya me estresé para hacer esta exposición, entonces no me imagino los que sí. Este paciente llama al servicio médico en casa, que le toman y pues le toman un electro. Siguiente. Bueno, entonces volvemos a las preguntas. Aquí retomamos un poquito las diapositivas pasadas y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad pretest del paciente que acabamos de presentar de que tenga un síndrome coronario agudo? Entonces vamos a ver si es una probabilidad alta, una probabilidad baja o una probabilidad intermedia. Y ya, comenzó. Y precisamente una alta probabilidad que presentaba el paciente. Vemos que tenía un dolor anginoso típico, un hombre mayor de 70 años, entonces ya lo clasificamos como un paciente con alta probabilidad, así que pues no se podría descartar a la ligera el hecho de que no tenga un síndrome coronario agudo. Siguiendo con la parte del diagnóstico, pues vamos a recordar lo que nos comentaba Samuel de ese conjunto que se necesitaba para definir un infarto, donde tenemos la clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores. Para el electrocardiograma, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues prácticamente a todo paciente con dolor torácico se le va a pedir un electrocardiograma de 12 derivaciones en menos de 10 minutos o más oportunamente en el primer contacto que tenga el paciente con el servicio hospitalario. Como mencionamos anteriormente, puede ser normal en más de un tercio de los pacientes, entonces no quiere decir que un electrocardiograma normal ya me descarte infarto. Vamos a buscar depresiones del ST, elevación transitoria del ST o cambios en la onda T, o sea, todos estos cambios dinámicos de la repolarización. Y en caso de que las derivaciones no sean concluyentes, podemos pedir derivaciones adicionales, por ejemplo, las posteriores B7 y B9 cuando estemos sospechando una oclusión de la arteria circunfleja izquierda, o derivadas derechas, precisamente B3R y B4R, si estamos sospechando un infarto de miocardio ventricular derecho. Aquí queríamos hacer como agregar este abordaje que aparece también en UpToDate, donde ya sabemos, a todo paciente se le toma un electrocardiograma si tiene dolor torácico. Sin embargo, agregan, digamos, esos equivalentes anginosos, digamos, un paciente mayor de 50 años que presente disnea, alteración del estado de conciencia, dolor en los miembros superiores, síncope o debilidad, se le podría tomar entonces un electrocardiograma, se le tendría que tomar, y un paciente mayor de 80 años con dolor abdominal o con náuseas y vómito, pues también podemos pensar en tomarle un electro. En los biomarcadores, en las troponinas precisamente, ya vamos a ahondar un poquito en eso, pero digamos que cuando le pedimos troponinas a un paciente podemos tener tres grupos. Que las troponinas salgan negativas, que salgan positivas, que ya definimos que es mayor al percentil 99 del límite superior de la normalidad, donde vamos entonces a calcular o a seguir los algoritmos, que puede ser de 1 hora o 3 horas, que ya los vamos a ver, para hacer la definición, o puede ser que las troponinas sean 5 veces mayores al límite superior de normalidad. Quiere decir que estas troponinas son francamente elevadas, y aquí ya no es necesario como tanto algoritmo, sino que ya el paciente tiene un alto riesgo de estar presentando un infarto, así que la estratificación va a ser con un método invasivo. Ya vamos a ver un poquito cómo se diferencia eso. También queríamos adicionar aquí en la parte del electro que siempre hay que buscar, como ya lo mencionábamos lo mencionaba Samuel, bloqueos de rama, un ritmo ventricular, que tengan signos de isquemia previa, o por ejemplo otros signos que pueden confundirse como un infarto con supradesnivel del ST, perdón, con infradesnivel del ST, pero que en realidad se refieren a un supradesnivel. Por ejemplo, cuando encontramos depresiones en las derivadas B1 a B3,
del segmento ST, tenemos que buscar si hay una elevación en esas derivadas posteriores, o si encontramos depresión de más de 1 milímetro en 8 o más derivadas de superficie, junto con una elevación del segmento ST en ABR o E1, nos puede sugerir una enfermedad del tronco de la coronaria izquierda o una enfermedad multivaso. Entonces, estos se van a tratar como infartos con elevación del ST, así que hay que estar muy pendientes de eso. También pues tener en cuenta que si el paciente cambia en la clínica, se descompensa, se le puede tomar otro electrocardiograma, se pueden tomar electrocardiogramas seriados buscando precisamente esos cambios dinámicos de la repolarización para poder hacer un diagnóstico más oportuno. Y que hay otras enfermedades cardíacas que pueden tener cambios, como por ejemplo la taquicardia supraventricular, que puede hacer cambios en el ST sin ser un síndrome coronario agudo. Bueno, aquí volvemos al caso. Entonces, como había mencionado Samuel, al paciente en casa se le toma un electrocardiograma y este es el electrocardiograma. Pues quiero que lo analicemos por un minuto y medio, y ya vamos con una pregunta al respecto del electro. Creo yo que el spoiler como de este electro vendría siendo que pues debemos analizarlo de una manera sistémica y siempre comenzar, para que no se nos escape nada, entonces pues siempre comenzar como con el ritmo, la frecuencia, el eje y pues todas las cosas que se tienen que analizar. Yo no tengo cronómetro, Carlos, pero yo creo que ya o... Sí, ¿no? Y Sí, acaba de pasar un minuto. ¿Listo? del ritmo y la frecuencia, ¿me oyen ahí? Sí, profe. ¿Ahora se escucha? Además del orden y la frecuencia, que el electro corresponda al paciente y que el electro esté calibrado. ¿Listo? Exactamente. Que ya son como las cosas técnicas del electro. Entonces vamos a continuar con la pregunta, y es: después de ese electrocardiograma tomado en la casa, ¿qué nos evidencia o qué representa este electrocardiograma? Perdón, no lo había dado siguiente. Y ya. Perfecto. Precisamente, como veíamos, tenía un eje totalmente desviado, se veía en ABR, por ejemplo, una onda P positiva, en D2 una onda P negativa. Podíamos como al final concluir que era un electrocardiograma que no estaba bien tomado, y que pues creo que la conclusión de esto es lo que mencionábamos de leer el electrocardiograma de manera estructural, y así vamos a evitar perder tiempo tratando de interpretar algo que no es interpretable. Total, errores. Listo. Siguiente. Entonces, continuando con el caso, vemos que pues como este electro era no interpretable, al uno ver una BR positivo, pucha, uno ya se pone un QRS en positivo en ABR o ondas P positivas en ABR, uno ya se pone a pensar, pucha, esto debe estar mal tomado, pues muy raro que el paciente tenga un eje super derecho. Entonces le vuelven a tomar otro electro. Como ustedes ven, este electro tiene las siguientes cositas. Lo primero, que está con muchísima interferencia, lo cual también dificulta su abordaje. Vemos que ABR, ABL y ABF está pues bien feo. Y
el médico en casa pues ve este electro y le dice al paciente, asumimos pues que el médico estaba buscándole un supradesnivel del ST y como no lo encontró, entonces dijo, no, pues no tiene nada, tranquilo, pero pues esta exposición es de infradesnivel del ST, por ende este paciente tiene un infradesnivel del ST, así parezca muy pequeñito, recordemos que para ser significativo debe ser mayor a medio milímetro. Entonces, pues es bien pequeño, es medio cuadradito. ¿Dónde le vemos infradesnivel del ST? Lo vemos en D1. Ahí te quiero Lo interrumpir. vemos. Vale, profe. Bueno, que cuando hablamos de un infarto sin elevación del ST, no solamente buscamos un infradesnivel, ¿no? Uno puede tener un electro absolutamente normal. ¿Listo? Si bien es cierto, Sí. con el electro inicial, las precordiales, no sé, las que nos habían quedado mal tomadas eran las derivadas bipolares. Y lo que de pronto, que es lo que yo aquí hago énfasis, si yo un electro mal inicialmente, que justo las que nos quedaron mal fueron las bipolares, pues si lo repito, yo lo que quiero repetir es que por lo menos que las que me quedaron mal tomadas me queden bien tomadas, para poder tomar una decisión y hacer una interpretación asertiva del estudio que estoy pidiendo. Y justo lo que tú dices, repiten el estudio y justo las que habían quedado mal tomadas, van a quedar mal tomadas. Las derivadas precordiales nos sirven y esas nos hubieran podido dar alguna información. Y añadir que no necesariamente solo descenso, sino que también uno puede tener un infarto sin elevación del ST totalmente normal. Ok, perfecto. Entonces, pues queda esa enseñanza que el electro aquí pues tiene unos infradesniveles bien pequeñitos, pero los tiene, pero podría estar normal. Entonces, dale Muéstralo, siguiente. muéstralo bien, explícanos ahí esa parte, explícanos ese electro, muéstranos lo anormal, esto muy bien, derivada por derivada, explícanos que está anormal. En D1 vemos que tiene un infradesnivel, vemos que este infradesnivel está como hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que les quiero resaltar. Para que el infradesnivel sea realmente significativo, este debe estar o recto o hacia abajo. Él no debe estar como esto se le denomina upsloping, lo que vendría siendo como jaladito hacia arriba, como con esa diagonalcita hacia arriba, como un ST creciente Down, hacia arriba. down, hacia abajo, down. Exacto, perdón. Entonces, pues aquí vemos que en D1 tiene este infradesnivel, en D2 también lo vemos, y en algunas precordiales también se ve en el caso de B5 y de B6. Siguiendo el caso, el paciente, el profesional de la salud pues consideró que era un electro normal y que el paciente no estaba infartado, inclusive teniendo en cuenta que un electro normal podría corresponder a un infarto sin elevación, ¿vale? Vale. Entonces, pues, ahí va la próxima pregunta. ¿Un infarto sin elevación puede no tener cambios en el electrocardiograma? ¿Verdadero o falso? Y va. 1, 2 y 3. Y bueno, pues como lo mencionamos como muchísimas veces, realmente puede no tener ningún cambio, llévense eso para la casa. Siguiente. Entonces, el paciente, dándole continuidad al caso clínico, el paciente, inclusive con la opinión médica que le decía que no tenía nada, pues el paciente se dirige a urgencias, donde le toman este nuevo electro, pues vemos que ABR sí está bien tomado, las dipolares están bien tomadas, también las precordiales están bien, y
pues le toman el siguiente electro. ¿Qué vemos en él? Siguiente, por favor. Ahí, dale atrás. Aquí no salieron las... no, no tanto. Ya, aquí salieron ya la animación, donde aparecen, donde vemos este infradesnivel, que aunque es pequeñito, pues está presente, como es en D1, D2 a BL, y es de B4 a B6, vemos un infradesnivel con el ST, como les digo, que debe estar o rectico o hacia abajo. Siguiente. Entonces, ustedes con este electrocardiograma que le tomaron en urgencias, este paciente tiene la necesidad de una PCI, es una intervención coronaria percutánea en menos de 2 horas, o una fibrinólisis. Este paciente requiere una estratificación no invasiva con prueba de esfuerzo. Este paciente tiene un electro sin alteraciones, o este paciente hay que pedirle unas troponinas, elegir el tiempo y la estratificación de acuerdo al riesgo. Entonces, 1, 2, 3 y va. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, 35 personas lo respondieron bien. Lo correcto era pedir unas troponinas, elegir el tiempo y estratificarlo de acuerdo al riesgo. Listo. Entonces vieron, ¿no? Dale. Pasando entonces del caso clínico y otra vez volviendo a lo que era el diagnóstico, nos preguntamos qué otras ayudas diagnósticas o qué otras pruebas solicitar en este paciente pues, que llegó consultando con el posible síndrome coronario. Otra vez hacer énfasis en las troponinas. Se estima que las troponinas por lo menos se las tomen en menos de la primera troponina que se la tomen en menos de 1 hora, y en caso de que el paciente tenga inestabilidad clínica o otro tipo de cambio, se le puede solicitar otra troponina. Un hemograma, se le debe pedir un hemograma, ya que de pronto la anemia o la trombocitosis puede también ser causa de dolor torácico, incluso ser causa de un síndrome coronario. La creatinina, la función renal, siempre es importante, ya que las troponinas pueden elevarse con una enfermedad renal, y también porque la creatinina y la tasa de filtración glomerular afecta el pronóstico del síndrome coronario agudo, y pues nos permite calcular el GRACE, que es uno de los scores de riesgo que ya vamos a ver posteriormente. Perfil lipídico, ¿a quién se le va a pedir? Pues no a todos los pacientes. Hay que pues, seleccionar al paciente que tenga una enfermedad de base, el paciente con diabetes, o sea, cuál creemos, en un paciente que creemos que de pronto una dislipidemia sea uno de los principales factores asociados al cuadro clínico en este momento. Radiografía de tórax. Se va a pedir, pues es como bastante debatido si se pide siempre, si no se pide mucho. La guía lo que recomienda es pedirla cuando tengamos presentaciones atípicas, cuando tengamos signos de falla cardíaca, cuando tengamos sospecha de enfermedad pulmonar. Sin embargo, la mayoría de guías de los otros diagnósticos diferenciales que tenemos de dolor torácico en el pecho requieren una radiografía de tórax. Entonces, pues uno pensando en los diagnósticos diferenciales también tiene que pues, ser como oportuno en el momento de solicitarla. Pero pues estas son las recomendaciones de la guía, las que traemos acá. Pues, los atípicos, síntomas de insuficiencia cardíaca o de enfermedad pulmonar. Y pasamos a las troponinas. Vamos a hablar entonces ya un poquito más a fondo de ellas. Ahorita con el advenimiento de las proteínas de las troponinas de alta sensibilidad, se ha aumentado el valor predictivo negativo que tienen estas para el infarto agudo de miocardio, lo que acorta el tiempo primero de la realización de la segunda troponina, y también pues, permite descartar más rápidamente el infarto en caso de no tenerlo. También se describe que ha aumentado de manera absoluta y relativa en un 4 y un 20% respectivamente la detección de infartos de miocardio de tipo 1 y de tipo 2, al igual que ha disminuido la detección de la angina inestable, porque pues con estas troponinas bastante sensibles podemos coger más pacientes que en vez de una angina sí tenían un verdadero infarto.
Eh, las troponinas pues, son marcadores cuantitativos del daño a los cardiomiocitos, entonces vamos a ver que cambios absolutos en los títulos durante la primera hora proporcionan un valor diagnóstico añadido al valor inicial de troponinas. Es decir, si les tomamos unas troponinas al principio, esos tienen un buen valor diagnóstico, y si las tomamos a 1 hora o a 3 horas, vamos a ver que esos cambios me aumentan mucho más el valor diagnóstico para descartar o para confirmar la sospecha de un infarto de miocardio. Pues una de las cosas es que al tener una mayor sensibilidad aumentan los falsos positivos. Mucha gente va a tener troponinas elevadas por otra causa, puede que sea cardíaca, pero no infarto, como ya lo mencionamos. Dentro de los falsos positivos, pues están todos los ya mencionados anteriormente, taquiarritmias, Takotsubo, hipotiroidismo también bastante importante. Por lo tanto, creo que nos ayuda mucho más esa variación y esos cambios absolutos al pedirlos en 1 hora o en 3 horas, a ver si se están elevando o si se están descendiendo estas troponinas para ser más sensibles con el diagnóstico de infarto. También hay que tener en cuenta estos criterios de muy alto riesgo, que son pacientes que llegaron, digamos, con la clínica, con cambios en el electro o sin cambios en el electro, pero que tienen estos criterios que sean inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, angina progresiva, recurrente o refractaria, arritmias que me hacen la vida o paro cardíaco, complicaciones mecánicas del infarto de miocardio, como por ejemplo que escuchemos un soplo sistólico por una disfunción mitral funcional, una insuficiencia mitral funcional debida a la isquemia, pues son predictores de muy mal pronóstico, igual que una falla cardíaca aguda, unos cambios en la repolarización en la onda T, en el ST, particularmente con elevaciones intermitentes del ST. Todos estos pacientes de muy alto riesgo van a necesitar un manejo invasivo en menos de 2 horas. Entonces, en el paciente que llega con el dolor, con la probabilidad de tener un síndrome coronario agudo, esto me dice que es muy probable que tenga un infarto sin elevación del ST, y no solo eso, sino que el infarto es grave, o sea, tiene un pronóstico complicado, entonces la intervención tiene que ser rápida, en menos de 2 horas. Listo. ¿Cuándo tomar las otras troponinas? O sea, ya pedimos una, dijimos que en los primeros 60 minutos, ¿cuándo tomamos otras? Hay dos algoritmos, el de 3 horas y el de 1 hora. Ahorita con las troponinas de alta sensibilidad, digamos que se recomienda mejor el de 1 hora, pero vamos a explicarlos. El de 3 horas tenemos el paciente con dolor torácico. Al paciente puede tener pues las 3 posibilidades que dijimos: que tenga troponinas negativas, que tenga troponinas positivas, o que tenga troponinas francamente positivas, que se equivale a mayor a 5 veces el límite superior de normalidad. Y con este paciente que tiene troponinas muy altas, va a ir a un manejo invasivo muy seguramente. Ya depende del riesgo, pues vemos si es en 24 o en 2 horas, pero va a ir a un manejo invasivo. El paciente que tiene troponinas positivas, es decir, bueno, ya lo describimos, vamos a pedirle las troponinas a las 3 horas, unas segundas troponinas. ¿Cuáles son los escenarios aquí? Puede que la troponina no haya cambiado, es decir, no hay una variación importante, así que vamos a pensar en otros diagnósticos diferenciales, o puede que la troponina haya variado, así ya sea en aumento o en descenso de la troponina inicial, y eso lo vamos a calcular con un delta de troponinas, que es como tomar la troponina inicial menos la troponina final sobre la troponina inicial, para que nos dé como un porcentaje de cambio. Si ese cambio es mayor al 20%, pues decimos que hay un delta importante, entonces el paciente es muy probable que tenga un infarto de miocardio, así que vamos a llevarlo a un manejo invasivo. También, ¿cuál es la otra posibilidad? Pues que el paciente debute con unas troponinas negativas, y tenemos que valorar hace cuánto empezó el cuadro clínico. Si el cuadro clínico tiene menos de 6 horas, así esas troponinas de alta sensibilidad, pues digamos, se elevan en 4 a 6 horas de manera muy rápida, podemos pensar que todavía no se han elevado, que pues todavía hay una posibilidad de que estemos antes de la elevación, así que la vamos a pedir otra vez a las 3 horas, y pues lo mismo, si encontramos un delta importante, un cambio importante, pues se va de manejo invasivo,
Y si no encontramos un cambio importante, pues tenemos que valorar entonces el riesgo del paciente, si ya no tiene dolor, si el GRACE, el score de GRACE es menor a 140, y si ya se han excluido otros diagnósticos diferenciales, pues que no sean síndromes coronarios, pues vamos a pasar a este paciente en un grupo que es muy probable como casi que descartar el infarto. Sin embargo, todavía no hemos descartado el síndrome coronario. O sea, puede tener una angina inestable. Así que vamos a estratificar a este paciente de una manera no invasiva, o pues en algunos casos sí puede ser invasiva, pero ya tenemos un margen de tiempo mayor, que puede ser incluso hasta las 72 horas. Si el paciente llega con troponinas negativas y el dolor ya es muy avanzado, el cuadro clínico es muy avanzado, pues muy raro que esas troponinas con un infarto no se hayan elevado, así que volvemos a esta parte de estratificar el riesgo de otra manera. Eso en cuanto al algoritmo de 3 horas. ¿Qué nos dice el algoritmo de 1 hora? Pues tienen grupos muy similares, el grupo donde vamos a casi descartar y el grupo donde la probabilidad de que el paciente tenga un infarto es alta, entonces lo vamos a meter ahí. ¿Cómo lo vamos a valorar? Pues vamos a pedir una troponina a las 0 horas, o sea, la primera troponina, y si es menor a un valor A, que son estos valores de referencia, ya que en este algoritmo cada prueba tiene un valor de referencia distinto. Si es un valor A, digamos menor a 5, pues vamos a ese grupo de descarte. O si es al momento 0, tiene un valor menor B, o sea, menor a 12, tiene, no sé, 10, 9, y después que le pidamos la troponina 1 hora, eso no ha cambiado mucho, no ha cambiado más de 3 puntos, o sea que de ese 11 pasó a 10, pasó a 9, entonces también lo vamos al descarte. O si el paciente, ya por el otro lado, si el paciente a las 0 horas tiene unos valores muy altos, o sea, vemos que ya tiene unos valores importantes, o si el paciente, el cambio de esas troponinas está en este sector, o sea, si ha cambiado más de 5, si hablamos de Eclesis, si ha cambiado más de 6 de Architect, y depende del tipo de troponina. Pero entonces, en esos pacientes donde el cambio ha sido muy importante o donde tienen de base una troponina muy alta, pues vamos otra vez a meterlos en ese grupo que puede tener el infarto, probablemente. Está el otro grupo de observación, que es cuando no aplican ninguno de estos dos brazos, y entonces el paciente que le podemos pedir otra troponina de pronto a las 3 horas, o que tenemos que igual seguirle sospechando y buscar ese síndrome coronario agudo, porque aunque la elevación tardía de las troponinas se ha descrito en aproximadamente 1% de los pacientes, pues puede que esa elevación esté siendo tardía. Entonces, en sí, pues, como que esos son los algoritmos que nos permiten, con 2 troponinas, clasificar al paciente en un grupo casi descartado, el rule out, o un grupo donde la posibilidad de infarto es muy alta, el rule in. Aquí se hace como la comparación de los dos algoritmos, cada uno tiene un valor predictivo negativo muy alto para descartar. El valor predictivo positivo también es bastante bueno en el algoritmo de 1 hora. En el de 3 horas varía dependiendo del delta. O sea, si ese delta es del 22%, pues ese valor puede ser bajito, pero si es un delta del 80%, 100%, pues va a ser bastante indicativo de un infarto. La efectividad, pues vemos que tiene una efectividad similar, un poquito mejor el de 1 hora. La factibilidad, y lo que pasa con el de 3 horas es que necesita calcular el score de Graves, necesita creatinina, necesita cosas para calcularlo, y pues las limitaciones, que cada uno tiene unas limitaciones distintas, pero pues ahí están los dos algoritmos y es cada cuánto vamos a pedir esas troponinas. En cuanto a la estratificación, digamos, ya tenemos al paciente que lo clasificamos en esos dos grupos, ¿no? En el grupo que podía tener muy probablemente un infarto sin elevación, o el grupo que casi que se lo descartamos. Sin embargo, del síndrome coronario, o sea, de la posibilidad de una angina inestable, todavía no estamos muy seguros. Así que esta guía pues, nos muestra esta tabla donde vamos a ver los criterios de riesgo de la necesidad de un paciente para tener una estrategia invasiva de estratificación. ¿A qué se refiere esto? Ya vimos la de muy alto riesgo, ¿no? Ese paciente que de entrada tenemos que mandarlo a cateterismo, tenemos que mandarlo a invasiva porque puede ser un infarto, muy seguramente es un infarto y es un infarto grave. Tenemos los de alto riesgo, bueno, el cateterismo en menos de 2 horas, ¿no? Los de muy alto riesgo. Los de alto riesgo, donde está pues las troponinas, el aumento de la disminución compatible con infarto, cambios de la repolarización y Graves mayor a 140.
esos son los que vamos a llevar a estratificación invasiva, pero tenemos un lapso de 24 horas. Tenemos los de riesgo intermedio, que son el paciente que ya le estamos sospechando más una angina inestable y tenemos 72 horas para estratificarlo, ya pacientes con riesgo de diabetes mellitus, por diabetes mellitus, enfermedad renal, fiebre menor a 40%, una angina posterior a un infarto o que haya tenido un PCI previo o una cirugía previa o un Graves mayor a 109. Y los de riesgo bajo, paciente que no aplica ninguna de las otras características, pues ya lo vamos a estratificar con una prueba no invasiva, ya sea angiotac, prueba de esfuerzo, MIBI, ecoestrés, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí quería resaltar que, digamos, en estos criterios de alto riesgo se encuentra la elevación o la disminución de troponina. Y al principio hablamos de que esto es uno de los criterios para decir que sí tiene un infarto. Así que el paciente que tiene un infarto como tal, o sea, que por las troponinas ya estamos muy seguros que la probabilidad de un infarto sin elevación del LCT es muy alta, siempre va a ir a estratificación o a cateterismo, así sea en 24 horas. Pues ya tiene criterios de muy alto riesgo, va a ir en menos de 2 horas, pero el paciente siempre con infarto en 24 horas. Si tiene angina inestable, o sea, estos que no tiene elevación de troponinas, pues hay mayor tiempo para estratificar o se puede estratificar de manera no invasiva. Bueno, entonces esta diapositiva, aunque pues, parece como medio confusa, la traje de la guía del síndrome coronario crónico y en este vemos lo siguiente. Esto es para más o menos ayudarnos a ver cómo estratificar a los pacientes. Entonces, comenzando por el lado izquierdo, porfa, Carlos, señalando que si un paciente tiene una probabilidad clínica baja de un síndrome coronario, entonces este paciente podría ser candidato a un TAC coronario. Estos son los pacientes que no tienen una historia de enfermedad arterial coronaria, entonces podrían ser, pues no sé, alguno de los que está aquí presentes escuchando esta exposición, alguien en que sea raro un síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario en general, porque esto es del crónico. Por otro lado, los pacientes que tienen una probabilidad clínica alta, como son los de la esquina superior derecha que Carlos está señalando, estos pacientes podrían ser candidatos a unas pruebas no invasivas para buscar la isquemia. ¿Qué pruebas son? Un EKG de esfuerzo, un ecoestrés, una prueba de perfusión o una resonancia magnética. Si ustedes ven en la esquina inferior izquierda, yo les puse experticia local. ¿Por qué? Porque todo depende qué manejen en la institución y que sea lo que, pues, que sea lo que manejen en la institución y lo manejen bien. ¿A qué me refiero? Porque pues si tienen todo el dinero para un resonador y pues, lo caro que cuesta para hacerle resonancia, pues le harán resonancia. Pero por lo menos en lo que hemos estado expuestos nosotros, hemos visto que usan pues bastante el ecoestrés. Esto es para pacientes que tienen probabilidad clínica alta, recordemos. Ahora, si el paciente tiene probabilidad clínica alta y encima tiene síntomas refractarios al tratamiento médico, pues este paciente ya podría ser candidato a una angiografía coronaria y pues si lo requiere, pues probablemente irá para revascularización y si no, pues lo dejarán solo con terapia médica, ¿vale? Entonces, recordar los pacientes que tienen alta probabilidad o los que tengan una disfunción del ventrículo izquierdo que sea sugestiva a una enfermedad arterial coronaria. Siguiente, por favor. Entonces, esto es para mostrarles más o menos la sensibilidad y la especificidad de los distintos métodos que se pueden usar, como pueden ser el EKG ejercicio, vemos que tiene o el EKG de estrés, pues el EKG de esfuerzo, perdón, vemos que tiene una sensibilidad pues bastante baja. Y les resalto que, por ejemplo, si el paciente tiene alguna alteración en el electro previa tipo bloqueo de rama, tipo una hipertrofia, y se le hace un EKG de esfuerzo, pues, ¿qué vamos a ver en el electro? Pues la hipertrofia o el bloqueo de rama. Entonces va a ser más difícil de ver. Entonces, en estos pacientes que tienen alteraciones en el electro, pues lo mejor es comenzar de una vez con un ecoestrés. Aquí vemos las distintas sensibilidades, no voy a mencionarlas todas. SPECT es la perfusión o el MIBI. Les quiero resaltar que la sensibilidad del TAC coronario es del 95 al 99%. La idea es que no se nos escapen estos que tienen este bajo riesgo y por eso les entramos de una vez con un TAC coronario. Siguiente, por favor. Esto es para mostrarles respecto esto lo traje de un boletín de la Sociedad Colombiana de Cardiología,
y pues no les voy a leer todo eso ya se los mencioné, si la probabilidad es alta, si la probabilidad es intermedio o baja, pero lo que sí les voy a mencionar es lo que está en el cuadradito rojo y se los voy a leer literalmente. No se recomienda la prueba de esfuerzo convencional con electros solo ante el pobre rendimiento para confirmar o descartar enfermedad arterial coronaria. Entonces, ellos recomiendan que nosotros podríamos comenzar con un ecoestrés con dobutamina, por ejemplo. Entonces, digamos que la prueba de esfuerzo, aunque sigue siendo ampliamente utilizada y pues nuestro país tiene una cantidad de inequidades, se podría comenzar con el EKG de esfuerzo, pero pues si tiene el ecoestrés, pues comience con el ecoestrés. Siguiente. Eh, bueno, esto ahora es para mostrarles lo siguiente, el ecocardiograma que le tomaron al paciente. Volvemos al caso clínico, recuerden el caso clínico, ¿se acuerdan que vimos un electro con un infradesnivel del ST en urgencias? Bueno, este electro, el doctor pues no le vio el infradesnivel del ST y decidió tomarle un ecocardiograma. En este ecocardiograma, pues yo no sé leer ecocardiogramas, pero lo que sí sé es que en un eco se le busca una hipocinesia y esta va a ser indicativa de un síndrome coronario, de un infarto. Entonces, pues ahí lo que vemos en los cuadraditos rojos es que se observa una hipocinesia leve del segmento basal de la pared posterior e inferior, bla, bla, bla. Tiene una hipocinesia en el corazón. Esto es compatible entonces con una etiología isquémica. Por lo tanto, digamos que lo que se debía haber hecho antes de pedirle este ecocardiograma es pedirle troponinas. Si ustedes escuchan el caso y se los vuelvo a contar, no les he dicho que le hayan tomado troponinas al paciente. A este paciente, solo con el primer electro que estaba normal, da igual, deberían haberle pedido troponinas, ¿vale? Entonces, pues, una vez tiene esta hipocinesia, le toman troponinas y, siguiente, vemos lo siguiente, perdón, vemos esto. Las troponinas se las tomaron en un horario, no me acuerdo el horario, pero se la tomaron en un horario 0 y dieron 0.029 con un valor de referencia de 0.014. ¿Qué les resalto? Como ustedes vieron, las troponinas tienen muchas marcas. Siempre pongan el valor de referencia y registren en la historia clínica, porque a veces aparecen troponinas de tanto, pero uno no sabe si es el Lexis, si es, en fin. Entonces, por favor, poner ese valorcito. Y vemos que inicialmente ya estaban por encima del valor de referencia, o sea, estaban por encima del límite superior del percentil 99. Se las toman a las 3 horas y vemos que hay un delta, una variación como más del 100%. Entonces, pues esto nos indica que este paciente tiene troponinas positivas, tiene el electro, tiene la hipocinesia, este paciente tiene un infarto sin elevación del ST. ¿De acuerdo? Arriba vemos los paraclínicos, pues no los voy a mencionar, pues en general todos están pues, medio bien, bueno, exceptuando esos triglicéridos, y lo que vamos a usar es como la creatinina, porque nos va a permitir usarla en la escala de Grace, que ya vamos a ver. Entonces, la estratificación con TIMI, ¿esto a qué me refiero? Esto me refiero es a la mortalidad. Todo paciente que llegue, que tenga un infarto no, un síndrome coronario agudo que podría ser infarto con, infarto sin o angina inestable, debería ser estratificado o con TIMI o con Grace. Entonces, el TIMI tiene estos 7 ítems que ustedes ven a mano izquierda, como la edad mayor, los 3 o más factores de riesgo cardiovasculares. Bueno, no los voy a leer, eso están en calculadoras de internet. Entonces, uno va pues, anotando cuáles tiene y de acuerdo a este puntaje, él nos va a dar la mortalidad intrahospitalaria, la probabilidad de una mortalidad intrahospitalaria y mortalidad y reinfarto a los 6 meses. Entonces, digamos que para esto nos sirven estas escalas, para uno objetivizar qué probabilidad tiene este paciente de morirse o de reinfartarse. Esta es la escala TIMI. Siguiente, porfa. Sin embargo, pues a mí particularmente, bueno, y la guía también, recomiendo usar el Grace porque nos da la oportunidad de tomar decisiones, ¿vale? Si ven ahí tiene un error la grafiquita en la parte donde dice alto mayor a 188, no es mayor a 188, sino mayor a 118. Bueno, entonces eso es un pequeño error. Entonces el Grace mide exactamente lo mismo que el TIMI, solo que tiene otros ítems a tener en cuenta, como son la edad, la presión arterial, la escala de Killip, que no se las traje, pero pues digamos que es una escala que mide la insuficiencia cardíaca consecuente al infarto. Y esto pues toca medirlo como con los estertores y bueno, es algo con el examen físico. Mide la frecuencia cardíaca, la creatinina, digamos que por eso es un poco más engorrosa de tomar porque necesitamos estos paraclínicos.
Entonces, el GRACE nos permite pues tomar decisiones. Recordemos que Carlos ahorita nos mencionó que tenemos hasta 24 horas si el GRACE es mayor a 140 o tenemos hasta 72 si el GRACE es de 109 a 140. Entonces, para aplicarlo a nuestro caso, le tomamos el GRACE a este paciente. Vemos que él tiene 75 años, una frecuencia cardíaca de 90. Otra cosa, no es necesario aprenderse todos estos ítems. Hay calculadoras en internet, o sea, es muy fácil. Bueno, vemos que ahí le llené todos los datos y este paciente tenía un GRACE de 131, una probabilidad de muerte intrahospitalaria y a los 6 meses, o de reinfartar a los 6 meses, del 11%. Entonces, con este puntaje GRACE y con los valores que ustedes les mencioné, con los valores y con lo que nos mencionó Carlos respecto a las troponinas, en cuánto tiempo este paciente se le podría realizar la intervención invasiva. ¿Cuál es el límite de tiempo para realizarle la intervención invasiva? Entonces, 1, 2, 3 y ya. Bueno, entonces aquí la respuesta correcta era 24 horas, porque aunque el GRACE de este paciente nos da entre 109 y 140, entonces uno diría, bueno, 72 horas, este paciente contaba con troponinas y con troponinas compatibles con un infarto, y las troponinas compatibles con un infarto nos da hasta 24 horas para que este paciente sea llevado. Esta diapositiva parece que es como la repetición de la repetidera, pero creo yo que es lo más importante que se debe quedar de esta exposición, y es lo siguiente. Un paciente tiene, y Carlos, si me puedes ayudar a seleccionar, un paciente con muy alto riesgo es el paciente que está inestable, o por arritmias, o inestable hemodinámicamente, o con una complicación mecánica, uno se va a dar cuenta que el paciente está inestable. ¿Y cómo lo deberíamos manejar? Pues con el mismo afán con el que manejamos un infarto con elevación del ST, o sea, tenemos menos de 2 horas. Obviamente no vamos a trombolizar al paciente, pero tiene que estar en un cateterismo en menos de 2 horas. Ahora, un paciente con un riesgo alto, este paciente sería candidato a una prueba invasiva precoz, o sea, hasta 24 horas, cosa que el hemodinamista dice, no, que estoy en mi casa, que estoy lejos, que no alcanzo, que no sé qué, al otro día lo hago. Bueno, tiene hasta 24 horas para hacerlo, ¿vale? Es el caso de nuestro paciente. Los de riesgo intermedio, recordemos que son los que pueden tener una angina inestable y además tienen o diabetes o enfermedad renal crónica. Digamos que son de esos de los que me acuerdo, pero hay más criterios para el riesgo intermedio. Y los de riesgo bajo son los que no cumplen ningún criterio y pues presentaban pues algún tipo de angina inestable. Ellos podrían ser candidatos a una prueba invasiva en menos de 3 días o a una prueba no invasiva, cuando sea necesario. ¿Vale? Esto ya queda como más al criterio, pero lo que vimos en la guía es que dice una prueba no invasiva. Continuando entonces con el caso clínico, nosotros vimos este paciente realmente se infartó, este paciente que era lo que debía recibir, una intervención coronaria percutánea. Cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? A que a que vayan con un cateterismo y le pongan un stent coronario en sus vasitos. Aquí vemos entonces la coronariografía. Pues yo no sé leer coronariografías, entonces pues le pido a la profesora que nos ayude y pues Carlos nos va a mostrar el videito. Bueno, entonces ahí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan cortado? ¿Me escuchan bien? Sí se Yo la escucha escucho bien, bien, profe. profe, ahorita se escuchaba cortadito, pero ya. Ahí me escuchan bien, listo. Bueno, entonces cuando hacen un cateterismo, entran radial o femoral. Ahí tenemos un catéter que es el que vemos arriba. Yo no sé si lo alcanzas a mostrar, cerquita el nombre del paciente, alcanzas a mostrar el catéter. ¿Alguien puede señalar arriba? Bueno, listo, ese es el catéter. El catéter generalmente es de 5 French o de 6 French, es aproximadamente unos 2 milímetros, y eso es importante porque ese es a ojo, uno puede más o menos comparar de qué tamaño es el vaso que estamos encontrando. ¿Listo? Vamos para atrás y lo vuelves a poner. ¿Listo? Entonces ahí se va a inyectar el medio de contraste directamente en la coronaria izquierda. Vemos que arranca con el tronco y el tronco nos da la descendente anterior, que en este paciente rápidamente se bifurca.
Entonces ahí nos reportan que en el tronco coronario ya tiene una lesión del 20%, que continúa una lesión ostial, es decir, en el inicio de la descendente anterior con una lesión del 80%. Y adicionalmente, las ramas diagonales van a tener lesiones también propias del 95 y del 90%. Cualquier lesión por encima del 70% se considera significativa. La circunfleja también tenía una lesión del 99%. No sé si de pronto tienes algún otro video donde se alcanzaba a ver cómo voltea el catéter, inyecta la coronaria derecha. Eso ya es repetición. Bueno, en alguna parte estaba, cuando voltea el catéter, canula la coronaria derecha y también tenía una lesión corta del 99%. Con este caso, después de todo lo que hemos recorrido de este caso, tenemos como varias cosas. Lo primero, la necesidad de tomar un buen electro. 2, miren que un electro que tenía unos cambios muy sutiles, tanto que muchos médicos con experiencia en manejo de pacientes de urgencias dijeron que el electro generalmente estaba normal o que no le encontraban ninguna cosa en particular. Y lo que decía Samuel, podemos tener un electro absolutamente normal y tener un paciente con un infarto sin elevación del ST. Y lo otro es, miren la correlación entre la anatomía de un paciente y un electro, ¿sí? No necesariamente tenemos que esperar a que un paciente tenga un electro con elevación del ST o unos cambios muy importantes para que esto se nos asocie a la anatomía. Tenemos un paciente con una enfermedad coronaria severa, de 3 vasos, incluso de compromiso de tronco, con un electro que para muchos fue normal o con unos cambios muy sutiles. Perfecto, profe, muchas gracias, profe. Bueno, entonces ahora ya hablando del tratamiento de este paciente, ya con el tratamiento pues finalizamos, qué pena tenerlos tanto tiempo. Con el tratamiento de este paciente vamos a ver que estos pacientes tienen un riesgo de arritmias, la mayoría son en las primeras 12 horas y pueden ser potencialmente mortales en al menos el 3% de las personas. Entonces pues hay que tener bastante cuidado con eso y debemos monitorear el ritmo de estos pacientes. Este cuadrito nos permite clasificar a los pacientes y ver en qué lugar lo vamos a ubicar. Entonces, si lo vamos a poner solo en hospitalización, es un paciente que tiene una angina inestable, lo podemos dejar ahí en sala de hospitalización y no requiere que le monitoricen el ritmo. Ahora, un paciente que tiene un infarto sin elevación y bajo riesgo de arritmias, lo tenemos que poner en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de cuidados coronarios. Y un paciente con un infarto sin elevación con un riesgo intermedio o alto de arritmias, pues ya tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo o unidad de cuidado intermedio o unidad pues, de cuidados coronarios. Vemos que el ritmo se debe monitorear en los que tienen mucho riesgo, más de un día, y los que tienen un riesgo bajo de arritmias, pues hasta un día, menos de un día. ¿Cuál es el riesgo de las arritmias? Pues uno, que si el paciente está inestable, tiene riesgo. Si ya te ha presentado arritmias mayores, pues tiene riesgo de presentar otras. Si tiene una fracción de eyección menor al 40%, pues puede presentar otra. O si la reperfusión fue fallida, entonces pues también va a tener riesgo, ¿vale? Entonces pues vendría siendo esto, tener en cuenta el ritmo del paciente. Siguiente. Bueno, pasando al tratamiento, iniciando con qué vamos a hacer con el paciente que ya le confirmamos prácticamente que tiene un infarto agudo de miocardio, e incluso en el paciente que se le está todavía en ese proceso diagnóstico, pero con mucha alta probabilidad, con unas troponinas positivas, que solamente le falta el cateterismo pues, para decir que sí. El objetivo de este tratamiento en sí es disminuir la demanda de oxígeno del miocardio por medio de disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la presión arterial, disminuir la precarga y la contractibilidad y aumentar el aporte de oxígeno al miocardio, o sea, disminuir la demanda y aumentar el aporte. ¿Cómo? Pues vamos a darle oxígeno o vamos a aumentar la vasodilatación coronaria. Siempre, por más como controversial que sea, el acrónimo que siempre se nos llega a la cabeza es MONA, siempre pues, lo han mencionado, en algún momento lo mencionan en el tratamiento, y pues vamos a delucidarlo un poquito. Es M de morfina.
¿La morfina para qué es? Para disminuir el dolor de los pacientes y así disminuir la demanda de oxígeno del miocardio. Sin embargo, no vamos a usar morfina como primera línea, siempre vamos a tratar de disminuir el dolor con los nitratos, ya vamos a hablar un poquito más de ellos, y la morfina la vamos a usar en pacientes que siguen con dolor a pesar del tratamiento con nitratos y betabloqueadores, que ya también vamos a mencionarlos. Pues podría administrarse el bolso intravenoso de 2.5 miligramos de sulfato de morfina cada 10 minutos hasta pues, 10 veces mientras se monitoriza lo que es la tensión arterial, la respiración y el estado mental, porque son de los efectos adversos en los que más tenemos que fijarnos. También cabe resaltar que existe evidencia que exhibe que puede interferir en la acción de los inhibidores de P2Y12, que son un pilar del tratamiento antiagregante en todos estos pacientes, así que podría no ser o sea, podría ser contraproducente, al igual que puede disminuir la absorción de algunos medicamentos, por lo que no se recomienda como primera línea. En cuanto a la O de oxígeno, ¿a qué paciente le vamos a dar oxígeno? Pues a los pacientes que presenten hipoxemia, una saturación de oxígeno menor al 90% o una presión arterial de oxígeno menor a 60 miligramos de mercurio. Los nitratos se los vamos a dar a todo paciente que presente dolor. Vamos a ver que hay unas contraindicaciones también, pero inicialmente a todo paciente con dolor. Y pues la aspirina, también vamos a iniciar aspirina. Ya vamos a ver un poco al respecto. Entrando a los nitratos. Pues los nitratos nos van a servir para aliviar los síntomas, incluso en algunos pacientes para la regresión de la depresión del ST, ya que disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno por medio de disminuir la precarga, ya que son venodilatadores, y también disminuyen la poscarga por medio de la dilatación arterial. Asimismo, aumentan el flujo sanguíneo cardíaco por medio de la vasodilatación coronaria, ya que, como dijimos, son venodilatadores y vasodilatadores independientes del endotelio. En estos pacientes, entonces, que vamos a manejar esos síntomas, la más conocida es la nitroglicerina sublingual oral, se puede dar 0.3 a 0.6 miligramos hasta 3 veces por cada 5 minutos hasta que manejemos el dolor. También se utilizan para disminuir la presión arterial en un paciente que tenga unas presiones elevadas. Sin embargo, cuando la presión ya es muy elevada, una crisis hipertensiva, una presión arterial media mayor a 100, la nitroglicerina no nos va a ayudar del todo a bajar esa presión, a controlar esa presión. Entonces, pues está indicado dar nitroprusidato intravenoso de manera titulada. Hay que tener en cuenta no usar estos medicamentos en pacientes que hayan pues, consumido inhibidores de fosfodiesterasa 5, ya sea sildenafilo o verdenafilo en las últimas 24 horas o tadalafilo en las últimas 48 horas, porque esto va a aumentar el riesgo de hacer hipotensiones. Entonces estamos bajando la presión, si la bajamos más, pues puede hacer hipotensión. Y pues también en pacientes que ya tengan una hipotensión de base, una presión arterial sistólica pues bajita, menor a 100, no tiene que pues, considerar esto. Hay que hacer un retiro paulatino de estos fármacos, ya que hacerlo de manera abrupta aumenta el riesgo de recurrencia de isquemia con cambios en el electrocardiograma. Pues probablemente sea por una vasoconstricción coronaria de rebote. Entonces, nosotros estamos tratando de aumentar la perfusión hacia el miocardio, vasodilatando las coronarias, pero si se los quitamos muy rápidamente, puede que se vuelva a hacer vasoconstricción y pues se perpetúe esa injuria miocárdica. Así que hay que hacer un retiro paulatino. En cuanto a los betabloqueadores, pues de los betabloqueadores, ¿qué vamos a decir primero? Que sí se deben dar a la mayoría de pacientes con un inicio temprano, en las primeras 24 horas, por así decirlo, ya que pues, inhiben competitivamente los efectos miocárdicos de las catecolaminas circulantes, disminuyendo el consumo miocárdico de oxígeno, como bajando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la contractibilidad. Y también pues, hay estudios que demuestran que pues, tiene una reducción relativa del riesgo de la mortalidad. Se describe que hasta un 8 o un 13%, dependiendo pues, de la novedad del estudio. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta cuáles son las contraindicaciones de betabloqueadores y en qué pacientes no podemos usar betabloqueadores. Y son estas de acá. En pacientes que tengan signos de insuficiencia cardíaca descompensada, si un paciente con sobrecarga, que lo escuche estertores, pues no estaría tan indicado. En indicios de estado de gasto cardíaco bajo, en riesgo elevado de shock cardiogénico, un paciente mayor de 70 años con una frecuencia cardíaca mayor a 110, una tensión arterial menor a 120 milímetros de mercurio, también pues tenemos mucho riesgo de shock.
en bradicardias severas o bloqueos de rama avanzada, digamos bloqueos atrioventriculares de más de 1 grado. Sin embargo, pues, se dice que ese bloqueo atrioventricular de primer grado, de ser de un PR muy largo, o sea, tener un PR entre 300 y 400, también puede tener un nivel de riesgo ahí, así que podría estar un poco contraindicado. Y en enfermedades reactivas de las vías respiratorias, pues el asma, el EPOC, broncoespasmos, un paciente con sibilancias, pues vamos a hacer una exacerbación de esa broncoconstricción posiblemente. También la guía recomienda continuar el manejo de betabloqueadores con pacientes que ya estén tomándolos, sin embargo, que no tenga un KIRP clase mayor a 3, como ya lo mencionaron antes en los scores, pues el KIRP es algo importante tener en cuenta. Y también pacientes con sospecha o confirmación de angina vasoespástica, donde se prefieren utilizar calcio antagonistas que betabloqueadores. Sin embargo, pues como del momento de primerazo hacer el diagnóstico es muy difícil uno diferenciar cuándo tiene o no una angina vasoespástica, entonces no podemos decir que esto sea como una contraindicación como tal. Nivel de evidencia 2A, pero calcio antagonistas, ¿cuándo los vamos a usar también? Además de este caso, pues cuando haya contraindicación de betabloqueadores o cuando haya un síndrome coronario sin elevación del ST e isquemia persistente a pesar del tratamiento a dosis máxima de lo que ya vimos, nitratos y betabloqueadores. Ahí podemos usar calcio antagonistas. ¿Cuáles? No, los no dihidropiridínicos, como el verapamilo o el diltiazem, porque pues también disminuyen la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, así disminuyen el consumo de oxígeno por el miocardio. Todo nos va a servir para lo que queremos. ¿Cuáles no usar? Los dihidropiridínicos, por ejemplo el nifedipino, ya que estos pueden aumentar la frecuencia cardíaca, como decíamos, puede ser perjudicial y perpetuar la injuria miocárdica que está teniendo el paciente. En cuanto a la anticoagulación en urgencias, ¿vamos a anticoagular a los pacientes en urgencias? Sí. Prácticamente a todos los pacientes. ¿Qué se va a utilizar para anticoagularlos? Pues pueden ser heparinas, ya sean de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Pueden ser inhibidores directos de la trombina, como la bivalirudina, o inhibidores del factor XA, como el fundaparinux. ¿Cómo vamos a decidir cuáles usar? Pues ya vamos a ver las guías, cómo lo refieren las guías, pues va a depender mucho de la tasa de filtración glomerular esperada, el tiempo hasta la y el tiempo hasta la coronariografía. Como haciendo un resumen de las recomendaciones, ¿qué dicen de los anticoagulantes? Que vamos a usar fondaparinux como primera opción en todos los pacientes, independiente de el manejo que se le vaya a dar, ya sea un manejo conservador o un manejo por invasivo. ¿Por qué? Porque es el anticoagulante que presenta un perfil de eficacia y seguridad más favorable, o sea, es eficaz y es medio seguro, y su uso pues entonces está más recomendado, excepto para pacientes que vayan a someterse a una PSI ya, o sea, inmediatamente. Ahí vamos a usar otro tipo de medicamentos. ¿Qué vamos a usar? El fondaparinux, una dosis de 2.5 miligramos subcutánea una vez al día, y pues como vemos no está tan recomendado en enfermedad renal o en una tasa de filtración glomerular menor a 20. Entonces como que cuando el paciente tiene una enfermedad renal no se utilizarían estos medicamentos. Enoxaparina, cuando lo vamos a usar, pues como segunda opción, cuando no tenemos fondaparinux, o pues pacientes que vengan pretratados con enoxaparina, no se la vamos a cambiar para hacerle el PCI, vamos a seguir con enoxaparina. ¿A qué dosis? Una dosis de 1 miligramo por kilogramo de manera subcutánea 2 veces al día, a menos que el paciente tenga una tasa de filtración glomerular menor a 30, donde vamos a cambiar la dosis. O sea, va a ser la misma dosis, pero va a ser una vez al día. O sea, la primera vez cada 12 horas, la segunda es cada 24 horas. Y pues con una enfermedad renal estadio 5 ya no está recomendada. Con esta enfermedad renal, o sea, con una tasa de filtración muy baja, ¿qué vamos a usar? Heparinas no fraccionadas. Vamos a usar bolos, aquí están las dosis. Y también, pues, ¿qué va a hacer? O sea, va a ser diferente. Cuando lo usemos como anticoagulación, como inicial y después, cuando vamos a hacer la PCI, o si lo vamos a usar de inmediatamente al hacer la PCI. También se pueden combinar con inhibidores de la glicoproteína 3B2A, pero pues aquí cambia un poquito la dosis. Pero este es el que vamos a usar con enfermedad renal. Y también lo vamos a usar si el paciente, como dijimos en fundaparinux, si el paciente va a entrar a una PCI ya. O sea, si lo va a hacer pues muy rápidamente, vamos a usar heparinas no fraccionadas.
La guía que también recomienda, pues para pacientes tratados con Fondaparinux que se van a someter a PCI, está recomendado un único bolo de heparina no fraccionada a esta dosis o pues a esta dosis está combinada con el inhibidor durante este procedimiento. Entonces, Fondaparinux, si vamos al PCI, le vamos a dar heparina no fraccionada. De la bivalirrudina ya vamos a hablar. Con esto de la anticoagulación, ¿qué hay que tener en cuenta? Que lo que tratamos de hacer con la anticoagulación es disminuir, digamos, la agregación y la activación de la trombina, disminuyendo las complicaciones tromboembólicas, pero en este caso disminuyendo también las complicaciones isquémicas. Sin embargo, las complicaciones hemorrágicas mayores siempre han impactado en la mortalidad de estos pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, esta escala de riesgo nos permite calcular cuál es el riesgo hemorrágico del paciente. Está el Crusade, que pues tiene unos criterios basales del paciente, unas variables clínicas al ingreso y unas pruebas de laboratorio, y que nos va a dar un puntaje de riesgo y un riesgo hemorrágico previsible dentro de la hospitalización. También está la ACUITY, que es otra escala que tiene variables basales y una variable del tratamiento. Sino el Crusade tiene como mayor discriminación. Además tienen limitaciones en cuanto a la validación, porque digamos con las nuevas técnicas quirúrgicas, bueno, de intervención, con las nuevas, el uso de dosis más bajas de anticoagulantes, pues como que tienen ahí unas limitaciones en cuanto a la validación ahorita. Pero pues es muy importante usarlas. Nos va a decir el riesgo de sufrir una complicación hemorrágica mayor durante la hospitalización. Y es importante porque el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico deben valorarse en cada paciente, aunque en muchos pues, de los casos los predictores de complicaciones isquémicas se asocian también a complicaciones hemorrágicas. Entonces, muy bien como nos mencionaba un docente, un paciente que tiene un muy alto riesgo isquémico, pues también es el paciente que va a sangrar más porque tiene más riesgo hemorrágico, y que también es el paciente que a su vez se beneficia más de la anticoagulación o del tratamiento. Entonces, pues como que uno tiene que sopesar que muchas veces esos factores de riesgo son muy similares. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos pacientes con un alto riesgo hemorrágico? Pues hay medidas prácticas para disminuir este riesgo que se comprenden del uso, por ejemplo, de anticoagulantes a dosis ajustadas al peso en vez de dosis fijas como las habíamos mencionado, o antitrombóticos ajustados o dosis modificadas con pacientes con disfunción renal. La selección de anticoagulantes con menor riesgo hemorrágico, ya hemos dicho que el Fondaparinux tiene un mejor perfil de seguridad para tratar a un paciente conservador. Y si vamos a tratar a un paciente con una intervención percutánea ya, o sea, un cateterismo ya, podemos usar bivalirrudina en vez de la heparina no fraccionada, porque esta tiene un menor riesgo hemorrágico. Entonces, también nos permite modificar ese riesgo. Dar fármacos protectores digestivos en alto riesgo de hemorragia digestiva, y quitar o reducir tratamientos concomitantes que aumenten el riesgo hemorrágico, como por ejemplo los AINES. Entonces, por eso es como importante siempre evaluar este riesgo en cada paciente y saber que, digamos, un paciente de mayor edad, con mayor comorbilidades, pues va a tener mayor riesgo, pero también mayor riesgo de hacer isquemia. Entonces, hay que pues, tener mucho cuidado ahí. Bueno, ya casi finalizándoles, hablando sobre el otro pilar, es la doble antiagregación. Todos los pacientes que tengan un infarto con o sin elevación, o sea, un infarto, van a salir doble antiagregados del hospital. En este caso, pues, ¿cómo van a salir? Con aspirina más uno de esos tres que aparece ahí. Esos son los inhibidores P2Y12. Entonces vemos que la dosis de la aspirina, pues ahí está escrita, va a recibir una dosis de carga, una dosis de mantenimiento. Y estos inhibidores P2Y12, pues la gracia está es en saberlos escoger, en saber de cuál se va a beneficiar más un paciente. Entonces vemos que el clopidogrel, por ejemplo, al usar aspirina más clopidogrel, el 10% de estos pacientes van a sufrir un evento isquémico recurrente en un año, de tal manera que, pues sí, es un antiagregante, pero digamos que pues no es tan bueno como los otros dos de la derecha, como el prasugrel y el ticagrelor. Lo bueno del clopidogrel es que tiene un menor riesgo de sangrado, entonces tener en cuenta eso, que pues digamos que es buen antiagregante, no tanto como los otros, y tiene un menor riesgo de sangrado. Ahora, si comparamos con el prasugrel y el ticagrelor,
vemos que el prasugrel tiene una acción más rápida, tiene menos complicaciones cardiovasculares, menos infarto al miocardio, pero tiene más complicaciones hemorrágicas. Entonces el prasugrel, digamos que podría poner a sangrar bastante los pacientes. Entonces, pues tener esto en cuenta. Si el paciente tiene mucho riesgo hemorrágico, pues prasugrel mejor no. Respecto a no debemos usarlo y se debe evitar cuando no se conoce la anatomía coronaria, o sea, si el paciente no tiene una coronariografía previa. Y el ticagrelor, él también aumenta la probabilidad de un sangrado mayor, pero no son sangrados que amenacen la vida. Entonces, uno se pregunta por cuánto tiempo este paciente debe estar doblemente antiagregado. Se dice, y la guía menciona que puede ser de 3 meses a 30 meses, pues esto va a depender del riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, aunque en promedio es un año. Entonces, este paciente va a estar durante, supongamos que un año, va a estar durante un año con aspirina y alguno de estos que les mencioné. Supongamos aspirina y ticagrelor. Después del año, este paciente se le va a retirar el inhibidor P2Y12, o sea, retirarle el ticagrelor, y se va a quedar solo con aspirina. En este punto se formula una nueva pregunta y es que existe una terapia llamada la terapia del estudio COMPASS, que tengo entendido que es muy actual, en la que se adiciona, recordemos que retiramos el ticagrelor y le podríamos adicionar un anticoagulante como el rivaroxaban a dosis bajitas, a dosis vasculares, que es de 2.5 miligramos, y este paciente podría continuar con ASA y rivaroxaban, o si no tiene un riesgo isquémico muy alto, no tiene criterios de inclusión para el COMPASS, esto es un estudio pues, bastante complejo, si no tiene los criterios de inclusión, entonces el paciente se va solo con su aspirina de prevención secundaria por el resto de sus días. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, perdón tenerlos tanto, la fibrilación auricular y el síndrome coronario agudo. Nosotros sabemos que la fibrilación auricular los pacientes deben estar anticoagulados, entonces no es que sea como 1 más 1, 2, entonces que el paciente tuvo un infarto, entonces debe estar doblemente antiagregado. Y encima una fibrilación, entonces va a estar con anticoagulante, pues digamos, esto se le denomina la terapia triple, es una terapia que tiene más riesgo de hemorragias mayores, más hemorragias mortales y pues digamos que la idea es tenerla el menor tiempo posible, aunque se usa, es necesaria. La fibrilación auricular consecuente a un síndrome coronario agudo acontece en un 6 a 8% de los pacientes. Entonces, pues digamos que es algo que sucede. Esto puede ser o consecuente a que el paciente va a estar anticoagulado o porque tiene una fibrilación auricular o porque terminó con una válvula mecánica o una tromboembolia. Entonces vemos que la terapia triple puede durar desde 4 semanas a 6 meses. Después va a continuar con una terapia doble. ¿A qué me refiero con terapia doble? A un paciente que va a estar solo con antiagregante un antiagregante más un anticoagulante, y después del año este paciente se queda solo con su anticoagulación, o sea, una monoterapia. Entonces, pues nada más era para hablarles de este contexto. Y siguiente, por favor. Esto vendría siendo como la diapositiva final para que le tomen screen, para que pues recordar uno qué debería hacer con el tratamiento de un paciente con un infarto sin elevación del ST, en el que debemos monitorear el ritmo, el oxígeno si satura menos de 90, la doble antiagregación para todos, anticoagulación en urgencias para todos y tal vez después con lo de la terapia COMPASS. La analgesia, recordemos que preferimos los nitratos sobre los opioides porque los opioides disminuyen. Estoy siguiendo como una culebrita, como derecha. Buena analgesia, nitratos, opioides. Entonces, aquí recordar que los opioides disminuyen pues esta absorción de los antiagregantes, los beta bloqueadores para todos y ECAS y ARAS2 para todos para prevenir esta remodelación cardíaca, las estatinas de alta intensidad porque ya tuvo un evento isquémico. Esto también, las estatinas ya hacen parte del manejo a largo plazo, ¿no? Recordar que todos van a tener que salir estratificados para mortalidad con un TIMI y un GRACE. Si el paciente sale con una fracción de eyección reducida, se va con un antagonista mineralocorticoide, o sea, una eprenona, por ejemplo. Todos deben ir a rehabilitación cardíaca y todos requieren pues cambios en el estilo de vida. Eso pues es una retaíla muy larga que pues que no vamos a tocar aquí. Y ya, siguiente. No me pasa. Ya. Eso pues, sería todo. Eso es. Gracias. Queremos agradecerles Gracias pues por... a los que se quedaron hasta este punto. Perdón por todo el tiempo. Le agradecemos pues primero
a Enrique Vergara, que es el presidente pues de IMIC PUC Javeriana Cali, que nos hizo la invitación. Nosotros en Univalle no tenemos un grupo de IMIC, pues un grupo de interés en medicina interna, y pues invito a los univallunos que están escuchando a que lo podamos crear. Y también le agradezco mucho pues a la doctora Clemencia, a la doctora pues que fue nuestra tutora, que la vimos en medicina interna y ahora nos explicó para hacer toda la exposición, nos ayudó muchísimo. Muchas gracias, y si tienen preguntas, Bueno, pues... súper. Gracias. Yo también quiero agradecer a los 49 que se quedaron. Creo que es una hora y un día difícil, pero fue una revisión muy completa, tan completa que por eso nos demoramos tanto, porque abordaron los temas y los puntos más claves en esto. Y yo quiero como reforzar y recordar todo eso que ustedes dijeron y los mensajes que yo siempre les dejo. El primero es las tablitas iniciales, que para mí, a pesar de que son súper viejas, que son las de Diamond y Forrest, es la probabilidad pretest. ¿Listo? Entonces aquí, como mi profesor Juan Diego Vélez siempre me lo dijo, pregunten el chisme. En eso consiste el valor de los médicos que somos buenos, en preguntar el chisme, en preguntar cómo le pasó al paciente, usted qué estaba haciendo y dónde le duele, cómo es el dolor, pero para dónde se le va, cuándo se le quita, pero es un chuzón, pero es un ardor. Entonces, siempre que ustedes hagan una muy buena historia clínica, eso va a permitir que ustedes arranquen bien. ¿Listo? Les quiero enfatizarles en eso. Las troponinas ultrasensibles, cuando aparecieron, yo estudiaba ya cardiología, en realidad nos embolataron mucho la vida, porque al ser ultrasensibles lo que pasó fue que empezamos a tener mucha gente positiva en contextos donde antes los hubiéramos dejado como una angina inestable, porque las troponinas seguramente que iban a ser negativas. Ahora muchos pacientes que seguramente eran anginas inestables nos están dando troponinas positivas, y de entrada ya nos cambiaba dónde ubicar a ese paciente. Por eso la importancia de los algoritmos de 0 y 1, de 0 y 3, los cambios en las troponinas, los deltas de las troponinas, porque ellas tienen un ascenso, una mesetica y después van bajando. Entonces depende de dónde las cojamos, por eso la definición de infarto dice o en ascenso o en descenso. ¿Listo? Pero también entonces el mensaje es a pedir troponinas, pero también saber a quién pedírselas, ¿sí? Porque ustedes se van a encontrar en la vida y en la práctica diaria que muchas veces a todo el mundo le piden troponinas, y a veces eso se vuelve una locura, porque si el paciente está séptico, está en la UCI, está con un TEP, está con un lupus y con un TEP, está séptico, le piden unas troponinas y nos embolatamos, porque entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces, interconsulta medicina interna, interconsulta cardiología, porque ¿qué hacemos con estas troponinas que nos salieron elevados? Que como lo sabemos incluso en COVID-19, las troponinas son marcadores de peor pronóstico, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando sí pedirlas, pero también ojo no pedirlas de manera indiscriminada. Hay unos artículos chéveres recientes, y bueno, y hay muchos artículos en eso de troponinas en distintos escenarios. El electrocardiograma, quiero recordarles leer electrocardiogramas. Yo sé que a veces depende el enfoque que uno tenga en medicina. Ustedes son un grupo particular porque tienen el sesgo que les gusta la medicina interna, pero en general lo que pasa es que mucha gente no le tiene pereza al electrocardiograma, entonces tratemos de quitarle la pereza y tratemos de verlo. El electrocardiograma es una suma de vectores, entonces es súper chévere porque todo lo que ustedes vean en el electro tiene lógica. ¿Listo? Y el punto final que yo siempre les digo a mis estudiantes en la del Valle es, a veces la educación nos lleva a tantas cosas, a leernos guidelines, a leernos consensos, el consenso americano, el consenso colombiano, el consenso europeo, bueno, los estudios, que a veces uno no tiene tiempo de estar al día con todo, ¿cierto? Entonces mi invitación es de hacer un estudio retrospectivo. ¿Qué quiere decir eso para mí? Cuando ustedes tengan un paciente, traten de echar para atrás con ese paciente. Aprovechen a los pacientes que tienen ustedes en la práctica diaria. Si ustedes mañana llegan a una sala de medicina interna y encuentran un señor que lo van a operar por una insuficiencia aórtica, o ya lo operaron de la insuficiencia aórtica, cojan a ese paciente y echen para atrás. Búsquenle el electro, búsquenle el soplo, examínenlo, pregúntenle. Vayan y vean el electro con que llegó, revisen el ecocardiograma, miren esos gradientes, miren ese ventrículo cómo estaba dilatado, miren la fracción de eyección, ¿listo? A veces si uno hace
El aprendizaje al revés, lo que a uno le enseñan es hacer el aprendizaje prospectivo, el aprendizaje basado en problemas, pero a veces tenemos tanta información que no alcanzamos. Entonces yo les digo, háganlo al revés, así sea. Cojan ese paciente y echen para atrás y traten de revisar todo lo de ese caso. Van a ver que no se les va a olvidar. Van a ver que ese paciente a ustedes se les va a quedar en la cabeza y la próxima vez que ustedes vean un paciente igual, usted va a saber qué hacer y usted va a saber qué pedir. ¿Listo? Para terminar, yo quisiera que de pronto me dejaran compartir pantalla. No sé si de pronto alcanza. Ahí me pueden ver la pantalla. Yo ya dejé de compartir. Vamos a ver si para que... Vamos a ver si... O si no, espérate, yo lo hago aquí. Que yo no soy tan buena con esto. Ahí abajo en la barrita está Ahí la opción. Espérate, a ver si... Dice que ya la estoy compartiendo, ¿no? No me la dejan ver. Bueno, la otra es entrar otra vez al Kahoot, pero sí me gustaría de pronto compartir pantalla. ¿Ahí me la ven la pantalla? Aún no, ahora ¿Ahí? sí ya salió el Kahoot y ya está, creo que... ¿Lo ven? No, todavía no. ¿Ahí qué? ¿Ahí qué ves? Espérate, yo miro Todavía aquí. está el Kahoot. Eso, sí, el Kahoot es lo que quiero mostrarles. Ya, Quiero ajá. que entren a ese Kahoot, al 50591. Por si pueden entrar al 50591. Listo, entonces esta es una señora de 40. ¿Ahí lo ven? Hola, hola. Es que no carga, Sí, perdón. profe, sí, ya Hola, se ve profe. la pantalla. Sí, ¿Se ve? ¿Y alcanzan a ver el electro? Hola. El electronodo. El electro no. Bueno, no, entonces si no lo pueden ver así.